Vamos a ver el uso de sistemas de ecuaciones lineales en estos sistemas de balance de materia. Vamos a ver el siguiente problema. Dice: una mezcla que contiene 50% de tolueno, 35% de benceno y 15% de sileno es alimentado a una columna de destilación. Los productos de la parte superior de la columna contienen 6.3% de benceno, de tolueno, 91.4% de benceno y 2.3% de sileno en peso. La parte de los fondos es alimentado a una segunda columna. La parte de arriba de los productos de la segunda columna contienen 91.6% de tolueno, aquí 4.6% de benceno y 4.5% de sileno. 10% del tolueno alimentado en el proceso es recuperado en los productos de la parte de abajo de la segunda columna, y 83.3% del sileno alimentado al proceso es recuperado en la misma corriente. Entonces aquí 10% y 83.3%. Determine la composición y los flujos de cada una de las corrientes alimentadas. Determine la composición y flujos de todas las corrientes si se está alimentando un flujo de 100 kilogramos por minuto. Entonces, bueno, aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. Son dos columnas de destilación. No tenemos la entrada y composición de todas las corrientes de alimentación. Solamente tenemos composiciones de la corriente de el domo de la primera columna. También tenemos la composición de la corriente del domo de la corriente de la segunda columna. ¿Qué otra cosa tenemos? No tenemos nada de esta columna, de esta corriente intermedia que relaciona las dos columnas, y tenemos algunos recuperados. En este caso 10% de lo que se alimenta de tolueno es lo que se obtiene en esta parte, y 83.3% de todo el sileno que se alimenta se recupera en esta parte. Entonces, pues para seguir avanzando con este problema, lo que se tiene que hacer es comenzar a hacer los balances de materia. En este caso vamos a hacer balances de materia por componente. Y bueno, primero tendríamos los balances, pero primero vamos a declarar algunas cosas. Si se dan cuenta, aquí ya viene la nomenclatura: WTF, WTBF y WXF. Son todo lo que diga F al final quiere decir que es de la corriente de alimentación. 1 es de la corriente 1, 3 es de la corriente 3 y nada más. 4 es de la corriente 4 y 2 es de la corriente 2. Entonces, aquí sabemos que W son porcentajes en peso, pero N van a ser flujos. Pero aquí tenemos N2, que sería el flujo total de la corriente 2, pero también tenemos flujos específicos por cada uno de los compuestos. Tenemos NT2, que sería el flujo de tolueno en la corriente 2, el flujo de benceno en la corriente 2 y el flujo de sileno en la corriente 2. De igual manera aquí, ¿sí? Entonces, pues esas serían las corrientes que tenemos. Entonces, vamos por partes. Primero vamos a poner los datos que tenemos. En este caso, datos del problema. Entonces, lo que tendríamos un recuperado del tolueno, que serían, lo voy a poner en fracción, 0.1. También tenemos un recuperado de sileno,
que sería 0.833. Ajá, 83 nada más, aquí está. Y luego tendríamos la alimentación F, que va a ser igual a 100. No le voy a poner unidades por el momento. Que también tendríamos W TF, que sería WTF, que sería 50%, 0.5. Luego también tendríamos WXF, a ver, tengo WTF, WBF también tendría WBF, que sería igual a 0.35, ¿sí? Y tendría WXF, que sería 1 menos WTF menos WBF, y esto sería igual a 0.15 a esta composición, ¿sí? No quiero el valor ahorita, simplemente se los quería mostrar. Entonces dos son independientes y la tercera es dependiente. Entonces tendría yo esto. Luego tendría yo WT1, WV1 y WX1. Entonces tendría yo WT1 que es 0.63. Luego tendría WV1 que sería igual a W1 0.914. ok, ahí está. Y luego tendría WX1 ahí está. Entonces este sería 1 menos WT1 menos WV1. Ahí está. Ok, ¿qué más tengo? Esto tiene que ser igual a 2.3. Vamos a ver si es igual a 2.3. Ajá. Entonces no quiero esto. Ok, ya tengo los de esta corriente. Luego también ya tengo los de esta corriente de recuperado. Nada más me faltarían los de la corriente 3. Los de la corriente 3 tendría yo que tendría yo todas estas. Voy a copiar y las voy a pegar como corriente 3. Fracciones de la corriente 3, y entonces tendría yo que esto sería igual a la primera sería 91.06 WT3 sería igual a
no, WT3 0.916. Ok, WB3 0.0425. 0425. Ahí está. Y WX3 tiene que ser igual a 4.15. Entonces esto tiene que ser igual a... Ah, no, pero es que esto es 3 y esto también es 3. Ok, 0.415. Me falta un número. Ah, sí, ahí está. Ok. Ya me había... Entonces ya tengo las fracciones. Puedo obtener las corrientes en el caso de los recuperados antes. Las puedo calcular. Porque aquí me está diciendo que el 10% de lo que se alimenta se obtiene como... se obtiene en esta corriente. Entonces tendría yo NT4, NT4, o sea, lo de esta corriente, es igual a 10% de lo que se alimenta. Entonces sería igual al recuperado de tolueno, RT, que multiplica a la fracción. En este caso sería la fracción del tolueno alimentado, WTF, pero como es una fracción necesitamos multiplicarla por la fracción de la alimentación. Entonces esto ya tendría un valor en específico. Si se dan cuenta, sería de 5. 5 va a valer esta corriente que tenemos aquí. Ups. Ahí está. ¿Sí? Y lo mismo podría hacer con esta otra corriente. Me dice que sería NTX4. NX4, perdón. NX4 va a ser 2 puntos igual a el porcentaje de recuperado RX, que multiplica a lo que se alimenta de sileno. Entonces lo que se alimenta de sileno serían 0.15 por 100 kilogramos. Entonces serían 0.15 por 100, pero este serían, lo vamos a poner con fórmulas, WPF DF, que multiplica a F. Entonces esto sería igual a 29.15. A ver si está bien, porque ese sería del benceno, pero no, nosotros lo que queremos es del sileno. ¿Sí? Se me hacía raro. Aquí está, serían 12, porque están entrando 15 de benceno, 15 kilogramos de benceno, y de esos 15 yo solo quiero el 83%, es lo que me está diciendo. Aquí igual, o sea, están entrando ¿cuánto de tolueno? 50 kilogramos, y yo quiero el 83%, el 10% de 83, entonces eso sería el 5, ese 5%. Sí, ok, ese sería el del tolueno, y ya tendría las cantidades de tolueno, ya tendría estas dos corrientes, las corrientes NT4 y NX4. Ok, entonces todos los demás serían variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo las calculo? Pues tengo que hacer los balances de materia. Entonces, ¿cómo hago los balances de materia? Con ecuaciones. Le doy given y hago el balance por componentes. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6
tengo 6 variables, necesito 6 ecuaciones. Entonces la primera sería la de el balance de, vamos a ver cuál sería primero. Puedo comenzar por cualquiera, vamos a hacer el balance de tolueno. ¿Cuánta cantidad de tolueno está entrando aquí? Pues tengo lo que tolueno que estoy alimentando, el tolueno que está saliendo aquí de la corriente N1 y el tolueno que está saliendo de la corriente NT2, ¿sí? Para esta columna nada más. Luego tendría el benceno que está entrando por el benceno que está saliendo en esta corriente y el benceno que está saliendo en esta otra corriente, o sea, solamente de esto. Ok, vamos a hacer primero el balance en la primera columna. Entonces aquí tendría WTF que multiplica a F. Y esto es, como va a ser una ecuación y lo que lo voy a tratar con given, voy a darle este signo. Entonces esto por WT1 por N1 más NT2. Entonces estoy haciendo el balance de tolueno en la primera columna, ¿sí? Lo que entra de tolueno en la primera columna, el porcentaje multiplicado por la cantidad total, por F, ¿sí? Luego tengo la cantidad de tolueno que está saliendo de la corriente número 1, ¿sí? Que sería N1 multiplicado por la fracción. N1 multiplicado por la fracción. Y luego tengo esta corriente NT2 que es de tolueno también, ¿sí? Ese sería mi primer balance para el tolueno. Para el benceno sería WBF que multiplica a F, y esto es igual a W1 que multiplica a N1 y luego esto más NB2, ¿sí? Entonces es la cantidad de benceno que está entrando, 100 multiplicado por 0.35, y lo que salga de la corriente N1 multiplicado por 91 punto tantos, y más la cantidad NB2, ¿sí? Ese es un flujo. Luego tendríamos WXF que multiplica a F, y esto es igual a WXF por F es del benceno, es del sileno. WX1 que multiplica a N1 más NX2 NX2, ¿sí? Entonces ya tengo el balance en la primera columna, ¿sí? De todos los compuestos, ¿sí? Lo de sileno que entra aquí serían los 15 kilogramos, va a ser igual a lo que salga de esta corriente N1 multiplicado por la fracción del sileno más NX2, ¿sí? Ese sería el balance en la primera columna. Luego, ¿qué otra cosa tendría? Tendría el balance en la segunda columna. Entonces aquí tengo la primera columna y voy a ponerle acá balance en la segunda columna. Ok, ahí tenemos el balance en la segunda columna, y el balance en la segunda columna
pues son todas estas corrientes, digamos NT2 para el tolueno va a ser igual a N3 por WT3N3 más NT4, ¿sí? Para el benceno NB2 va a ser igual a WB3 por N3 más NB4 y así. Entonces voy a comenzar a ponerlas. Entonces sería NT2 va a ser igual a WT3 por N3 más NT4 y ese sería el primer balance. El segundo balance sería NB2 va a ser igual a WB3 por N3 más NB4 quedan muy juntas. NB4 luego como última ecuación tendríamos NX2 va a ser igual a WX3 por N3 más NX4 y ya tendría mis ecuaciones. Son 6 ecuaciones. Entonces, de hecho, n es lo que quiero encontrar. Voy a encontrar una matriz n con todas las soluciones y esto va a ser 2 puntos igual a find y tendría yo como incógnita aquí algo que no conozco, pues va a ser n1, que también no conozco nt2, que también otra cosa no conozco nb2, tampoco conozco nx2, tampoco no conozco n3, también es una incógnita, y tampoco no conozco nb4, ¿sí? Tampoco lo conozco. Entonces todas esas van a ser mis variables y aquí pues yo le voy a dar esto, pero antes le voy a dar que coma flotante, coma 5. Quiero 5 cifras significativas. Float vamos a ver, flotante. Ok, esto debe de ser así. Flotante, 5. Tampoco quiere. No sé, pero luego se multiplica. Debería de tener un... ¿Sabes qué? Que me lo entregue como ella quiera. Son muchas cifras, entonces vamos a ver. También lo que puedo hacer es float, 5. Flotante 5. Esta variable
Vamos a ver cómo lo puse la otra vez. Aquí sí me da. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo lo hice? ¿Quién sabe? No es cierto. Vamos a ver. Esto lo ponemos de esta manera. No, ponemos una variable n, 2 puntos igual a esto. ¿Sí? Ahí me va a causar error. Y lo que hago es que ubico el cursor en esta parte y agrego utilizo esta evaluación de palabras clave simbólicas. Y aquí es donde le pongo flotante, 5, y es ahí donde ya me va a entregar los 5 cifras decimales. Entonces N1 va a valer 23.144, NT2 es 48 y así. ¿Sí? Incluso yo le puedo dar los valores N1 y el 2 puntos igual a N0. Ajá. Y así ya yo los estoy configurando en cada uno de sus lugares. ¿Sí? Por ejemplo, NT2 yo diría que es 1. NB2 es 2. NB2 es N2. Ajá. NX2 es 3. Ajá. Ajá. ¿Qué más? NT3 es N4. N3 N3 es 2 puntos igual a ups, no sé qué hizo. Ups, ¿qué hizo? Pensé que lo había borrado. N sería N4. Ahí está. Luego tenemos NB4 es igual con 5. NB4 es igual a N5. ¿Sí? Así como los fue poniendo aquí. ¿Sí? Ok, entonces de ahí ya nada más me faltaría calcular la composición de la corriente 2. Eso es lo que me pide. Vamos a ver qué es lo que me pide. Determine la composición y los flujos de todas las corrientes. Entonces algo que podría ser calcular la composición de la corriente 2. Composición de la corriente 2. Entonces WT2 es 2 puntos igual a, ya divido a NT2 dividido entre de N2. Tengo a N2. Ajá. Necesito calcularlos primero.
Ok, entonces serían el flujo de la corriente 1, flujo de la corriente 1, entonces es N1. N1 es igual a 23, o sea, ese ya no lo tengo que calcular. Luego tengo N2, que sería flujo de la corriente 2, flujo de la corriente 2, en este caso sería N2, y esto sería igual a 2 puntos igual a NT2 más NB2 más NX2. Entonces esto sería igual a 70 y tantos, ¿sí? Entonces de aquí ya calcularía NW2, sería la fracción del tolueno entre de la cantidad total en esa corriente, y ya tendría esa composición, que sería de 0.60 y tantos. Luego tendría W2, que serían 2 puntos igual a NB2 entre de N2, y esto sería igual a 0.18, ¿sí? Luego tendría a WX2 va a ser igual a 1 menos WT2 menos W2. Entonces esto sería igual a 0.18 también, casi 19. Entonces ya tendría las composiciones de la corriente 2. Luego también tendría el flujo en la corriente 3, flujo en la corriente 3, que sería N3, y entonces eso ya no la debo de calcular, ya está aquí, ¿sí? Y por último el flujo en la corriente 4. El flujo en la corriente 4 va a ser N4 va a ser igual a 2 puntos NT4 más NB4 más NX4. Entonces esto sería igual a 29.32, ¿sí? Y de aquí ya calcularía la composición en la corriente 4 y ya tendría todo el sistema especificado. Entonces nada más esto le cambio a la corriente 4. Entonces serían WT4 es igual a entre de NT4 dividido entre de N4, y esto me da un valor de 17.1%. Luego tendría yo el valor de WB4, que sería igual a NB4 dividido entre de N4, y esto sería igual a 0.40. Y por último tendría yo la composición del sileno en la corriente 4, WX4, que serían 2 puntos igual a 1 menos WT4 menos WB4, y esto sería igual a 0.426, ¿sí? Y listo.